Hola mi gente, bienvenidos. Vamos a ver hoy día lo que son las asambleas constituyentes, cómo han operado. Vamos a ver distintos grados, vamos a ver que las asambleas constituyentes son un mundo para investigar, funcionan diferentes, son convocadas de manera diferente, tienen quórums diferentes, a veces tienen plebiscitos de salida, a veces no tienen plebiscitos de salida. Entonces, más que hablar de asamblea constituyente, tenemos que entender que hay distintos tipos de instituciones de cambio constitucional que podemos llamar asambleas constituyentes. Las englobamos bajo ese término, aunque nos vamos a encontrar que una asamblea constituyente puede ser muy distinta de otra asamblea constituyente. Por ejemplo, la asamblea constituyente de Austria de 1920 no se parece en nada a la asamblea constituyente de Bolivia de 2009. Una vez que consideramos eso, nos es mucho más sencillo entender que no es un examen, es muy deshonesto, es un muy mal argumento decir que porque una asamblea constituyente funcionó mal en algún lugar va a funcionar mal aquí. Al mismo tiempo, es un muy mal argumento decir que una asamblea constituyente que funcionó bien en otro lugar va a funcionar bien acá. ¿Ya? Hay que hacer un ejercicio intelectual ahí un poco más complejo, que es comparar por qué una asamblea constituyente funcionó en un lugar tal cual funcionó. Hay que fijarnos en el contexto histórico del lugar, en el contexto social del lugar, en cómo funcionaba la economía en ese lugar, en si tenía una tendencia al alza, si tenía una tendencia a la baja. Hay que concentrarnos también en cómo se compone étnicamente, cómo se compone socialmente esa sociedad. Hay que fijarse en muchos de esos detalles, ¿ya? Entonces, no sacamos solamente comparando una asamblea constituyente, por ejemplo, de Sudáfrica con nuestra convención constitucional, ¿ya? Porque es comparar peras con manzanas. Cuando comparamos instituciones, tenemos que fijarnos no solamente que las instituciones sean parecidas, sino que el contexto donde se van a aplicar también lo sea, ¿ya? Entonces, una vez que decimos eso, podemos enfatizar en la importancia de estudiar todos los casos que podamos estudiar para ver cómo funcionaría acá, cuál caso se parece más a Chile, ¿ya? ¿Cuál caso no? ¿Es verdad que una asamblea constituyente acá va a funcionar como Venezuela? No, probablemente no, ¿ya? Y hoy día quiero ver eso, quiero ver distintos tipos, distintos casos de asambleas constituyentes que se han empleado, por qué se han empleado, cuál es el contexto y cuáles fueron sus resultados. Así que elegí varias asambleas constituyentes que se han empleado en el siglo XX de distintos países, de distintos continentes. Estos países, a su vez, tienen distintas composiciones étnicas, tienen distintas historias, tienen distintos pasados, tienen distintas culturas políticas, tienen distintos desempeños económicos y los procesos constituyentes que desempeñaron se produjeron con mayor o menor éxito. Entonces tenemos muchos casos acá para elegir. ¿Cuál es la moraleja de esto? El éxito del proceso constituyente no depende del tipo de mecanismo constitucional que elijas, ¿ya? Porque tú puedes tener una asamblea constituyente que funcione bien o funcione mal, ¿ya? Tú puedes tener un congreso constituyente que funcione bien o que funcione mal. Ningún mecanismo de cambio constitucional, entiéndase asamblea constituyente, congreso constituyente, comisión de expertos, es mejor que otro solo porque sí, ¿ya? Ninguno es mejor que otro. Los tres tienen las mismas probabilidades de producir una constitución exitosa o una constitución que sea un absoluto fracaso, ¿ya? ¿Cómo elegimos este mecanismo? Hay que considerar el contexto nacional en el que se está dando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contexto de crisis institucional con un Congreso con una legitimidad del 2% y nosotros queremos una nueva constitución para solucionar el problema de legitimidad, no podemos elegir un Congreso constituyente, porque ese Congreso constituyente con esa legitimidad que tiene del 2% va a traspasar su baja legitimidad a la nueva constitución y eso no va a solucionar nada, ¿ya? No va a solucionar el problema de legitimidad de las instituciones, lo va a perpetuar, ¿ya? Así que tenemos que fijarnos en qué nos aporta de positivo un mecanismo de cambio constitucional a nuestro contexto. ¿Y por qué son atractivas las asambleas constituyentes? Las asambleas constituyentes son atractivas en un contexto democrático porque tienen un nivel de participación popular que es mayor al de otros mecanismos de cambio constitucional como el Congreso Constituyente o la Comisión de Expertos.
Así que el atractivo de la Asamblea Constituyente es que responde a esa demanda de la ciudadanía por participar más activamente en el proceso político, y dado que la democracia es esta promesa de participación ciudadana, una Asamblea Constituyente responde a esta promesa de la democracia. Y esto se puede ver en casos, en la experiencia comparada, en la experiencia histórica. Si nosotros vemos los mecanismos de cambio constitucional que se han empleado en el mundo durante el siglo XX, nos vamos a dar cuenta que la Asamblea Constituyente corresponde a un 26% de esos casos. Si nosotros tomamos solamente el periodo que va del año 2000 al año 2015, la Asamblea Constituyente es empleada en un 41% de las veces. Y si nosotros vamos a Latinoamérica, la Asamblea Constituyente es el mecanismo de cambio constitucional más utilizado, 46% de las veces. Otro hallazgo que tenemos es que el mecanismo de cambio democrático, que es esta Asamblea Constituyente, es mucho más probable en democracias consolidadas o democracias que ya llevan tiempo funcionando. Es más probable que una democracia elija una Asamblea Constituyente para una nueva constitución a que elija otro tipo de mecanismo. Y la razón es simple, esta promesa de participación ciudadana. Porque nos ayuda, si tenemos un contexto nacional donde las instituciones están en una crisis de legitimidad, donde la ciudadanía percibe que sus instituciones han sido creadas por una élite y están hechas para favorecer a esa élite. Si tienes una Asamblea Constituyente con una amplia participación ciudadana, eso te ayuda a reconciliar a la ciudadanía de las instituciones que van a surgir de esa Asamblea Constituyente, y eso merma, eso soluciona ese problema de legitimidad, aunque claramente después queda mucho para hacer, mucho para que la política haga. Bueno, dicho eso, otros dos mitos que quiero descartar rápidamente. El primer mito es que la Asamblea Constituyente es un producto, una conspiración comunista. Ese mito es falso, ¿ya? Aquí se ha empleado por sectores liberales, por sectores de centro, por sectores que son más de izquierda sin ser comunistas, ¿ya? De hecho, si nosotros nos vamos a la creación de la Asamblea Constituyente, es creada por los sectores liberales de la burguesía en la Revolución Francesa, es empleada también por los sectores republicanos de la burguesía en lo que fueron las convenciones federales de los Estados Unidos. Bien, en fin, no es un sistema para nada comunista una Asamblea Constituyente. De hecho, si ustedes van a la Revolución Rusa, ya que es la gran revolución comunista, el Partido Comunista cierra la Asamblea Constituyente rusa. ¿Ya? De hecho, eso fue muy criticado por otras intelectuales como Rosa Luxemburgo, por ejemplo. ¿Ya? Pero claro, ahí la situación es que ese mito se descarta. No es una conspiración comunista una Asamblea Constituyente. Segundo mito. El segundo mito es que una Asamblea Constituyente va a producir un desorden económico y una ruptura social que lleve, por ejemplo, no sé, a una guerra civil porque las partes adentro no logran entrar en consenso y terminan peleándose, ¿ya? Y eso termina produciendo un quiebre institucional y los procesos constituyentes se vuelven un fracaso, ¿ya? Eso es un mito. En primer lugar, no hay ninguna evidencia de que las asambleas constituyentes empeoren la economía ni que la mejoren, ¿no? Si tú tienes una economía que llega a una tendencia al alza o una tendencia a la baja y haces un cambio constitucional, el mecanismo de cambio constitucional que tú eliges va a influir muy poco en esa tendencia. Es decir, si tienes una economía que va a la baja y de repente tienes un cambio constitucional, es mucho más probable que esa economía siga la tendencia que ya tiene a que se derrumbe o que se eleve súbitamente, ¿ya? Es mucho más probable que la tendencia siga, ¿ya? Porque el desempeño económico de un país no refiere al mecanismo, no tiene nada que ver con el mecanismo de cambio constitucional que se elija. Y lo mismo aplica para las asambleas constituyentes. Una asamblea constituyente no va a mejorar la economía ni la va a desplomar, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que tampoco van a producir estas rupturas que terminen en una guerra civil. Muchas veces en una asamblea constituyente las partes no llegan a acuerdo, y esos acuerdos se dejan como puntos blancos o puntos vacíos, o se retoma un espacio de la legislación anterior y eso se le deja a la política posterior para que decida qué hacer ahí o para que reforme este aspecto. Es mucho más probable que pase eso a que haya una ruptura del órgano constituyente, ¿ya?
porque hay muchas instancias que se pueden usar ahí. Por ejemplo, si en una parte tuvimos mayoría y no se llegó a quórum, es mucho más probable que las partes en conflicto acuerden llamar un plebiscito a que se vayan a una guerra civil, ¿ya? Y que aumente la efervescencia. Entonces, la mayoría de estos procesos constituyentes, de hecho, todos estos procesos constituyentes que vamos a tener aquí, algunos tuvieron más conflicto que otros, algunos tuvieron mucho conflicto, pero todos y cada uno de ellos llevó a una carta constitucional con apoyo ciudadano. ¿Ya? Ninguno de estos procesos constituyentes que voy a ver acá terminó en una guerra civil. Dicho eso, lo que tenemos es que hay muchos tipos de asambleas constituyentes y hay que entender que se dan en contextos distintos. ¿Ya? Una asamblea constituyente, por ejemplo, de Austria no va a ser la misma que una asamblea constituyente de Latinoamérica, como la de Colombia del 91. Se distancian tanto en los años como en el contexto y en su forma de funcionar. Así que vamos a verlas todas, ¿ok? Ya, las que seleccioné acá son las que llegaron a una constitución, ¿ya? Son las que terminaron exitosamente sus ciclos y llevaron a una constitución que se logró promulgar y que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Ya? Por eso seleccioné estos casos, porque yo pude haber seleccionado la Asamblea Constituyente de Weimar de 1919, o las Asambleas Constituyentes de España, o la de Luxemburgo, y en ninguno de esos casos tenemos constituciones vigentes hoy, ¿ya? Entonces por eso las dejé afuera. Me voy a concentrar solamente en estas constituciones que siguen vigentes hoy y que fueron el resultado de procesos constituyentes con mayor o menor grado de conflicto, con mayor o menor éxito, pero que fueron quienes las produjeron. Y voy a partir por Europa. Precisamente quiero partir con Dinamarca en 1849 porque es el caso más antiguo que tengo acá y los voy a poner en contexto. ¿Ya? En Dinamarca llevaba más de 200 años de una monarquía absoluta. ¿Ya? Y de repente, en 1848, en toda Europa hay una gran ola revolucionaria de la burguesía, hay un flujo de ideas liberales y de ideas republicanas que le dan fuerza al movimiento democrático danés, que es un movimiento pacífico de ideas liberales que ya tenía cierta fuerza en el contexto nacional, pero tras la revolución de 1848 su estatus se ve mucho más firme para plantarse a negociar con la monarquía de Dinamarca. Y lo que se propone ahí es un tránsito desde una monarquía absoluta, donde el rey tiene todos los poderes, a una monarquía constitucional, donde el rey sigue manteniendo su cargo, sigue manteniendo su privilegio, su posición de estatus, pero su poder está limitado por una constitución y el poder político pasa del rey a un parlamento que lo ejerce. Una monarquía constitucional, que es el sistema que rige a Dinamarca hoy. ¿Ya? Y bueno, el movimiento democrático danés llega a acuerdo con la monarquía constitucional para que se haga una asamblea constituyente que es electa democráticamente en parte. Bueno, claramente solo podían votar los hombres en este periodo, así que tampoco es la panacea democrática, ¿ya? Pero es electo, es un avance democrático, es electo en parte popularmente. Hay algunos miembros designados por el rey, pero finalmente quienes redactan esta constitución son los sectores liberales, que le entregan esta propuesta de texto constitucional a la Asamblea Constituyente, que la discute unos meses, mientras funciona esta asamblea, que funciona a lo largo de un año, me parece, y finalmente la promulgan. Aquí no existe la figura del plebiscito de salida, de hecho no la vamos a ver. Austria, otro caso. Si bien Austria tiene una constitución que más que nada es un sistema de leyes, ¿ya? Hay un pilar fundamental en ese sistema de leyes, que es la Ley Federal Constitucional. ¿Ya? La Ley Federal Constitucional se promulga en 1920 y hay que entender que fue un contexto muy peculiar porque Austria era antiguamente el Imperio de Austro-Hungría, ¿ya? Y el Imperio de Austro-Hungría es uno de los bandos beligerantes de la Primera Guerra Mundial y es derrotado y finalmente se desintegra. Y cuando el Imperio de Austro-Hungría se desintegra, Austria tiene que decidir qué va a ser su futuro político, cómo va a existir políticamente. No se podía volver al imperio con Hungría y tampoco, como se sugirió por ahí, se podía unir a Alemania. Entonces lo que pasó ahí fue que los sectores de Austria decidieron que una asamblea constituyente redactara esta constitución que los estableciera como un país. Y esta asamblea constituyente fue un éxito, fue un logro democrático, puesto que fue la primera institución de Austria electa por sufragio democrático universal, donde participaron hombres y mujeres.
Bueno, esta Asamblea Constituyente tenía varios sectores representados en ella. Algunas veces llegaron a acuerdos y esos acuerdos se vieron reflejados en la Ley Constitucional Federal. Y algunas veces no llegaron a acuerdo, que eso siempre va a pasar que no se llegue a acuerdo en algunos puntos. Pero eso no produjo el colapso del sistema constituyente, no, todo lo contrario. Las partes acordaron que esos puntos donde no había acuerdo fueran rellenados con puntos de la legislación anterior, documentos oficiales del régimen anterior, y que después la política se encargara de reformar esos espacios, ¿ya? De adaptarlos. Y esta constitución sigue vigente hoy, fue un éxito. Otro ejemplo que tenemos fue el de Letonia en 1922, que sucede, la Asamblea Constituyente acá se da en 1920, ¿ya? Es electa también democráticamente por sufragio popular, universal, y lo que sucede ahí es que en la Asamblea Constituyente se redactan dos proyectos de ley, llegan a esa Asamblea Constituyente dos proyectos de constitución, y bueno, la Asamblea Constituyente tiene que decidir cuál de los dos va a elegir, y finalmente escoge uno. Esa constitución de la Asamblea Constituyente de Letonia va a regir un largo tiempo hasta que Letonia es anexada a la Unión Soviética. Y bueno, finalmente la Unión Soviética se va a desintegrar, Letonia va a recuperar su independencia como país en 1991. Y ahí es muy interesante lo que sucede, porque podían elegir entre hacer una nueva constitución o volver a su constitución anterior, la constitución de 1922, a más de 70 años de su promulgación. Entonces decidieron volver a la constitución de 1922, o sea, el ejercicio dejó una buena impresión y una legitimidad que provocó que 69 años después se volviera a elegir. ¿Qué tenemos después? Tenemos el otro ejemplo, es el de Italia en 1947, que también es un caso que a mí me parece muy paradigmático, ¿ya? Porque tenemos que Italia estuvo bajo dominio fascista de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando el fascismo en Italia es derrotado, los italianos deben decidir qué van a hacer. Si van a volver a un régimen monárquico constitucional como el que tenían antes, o si van a transitar hacia un régimen democrático republicano. Eligen finalmente el tránsito al régimen republicano democrático, y para eso crean una asamblea constituyente compuesta de 556 miembros que van a ser electos por representación proporcional en los distintos distritos del país, y esta asamblea constituyente va a trabajar en un texto constitucional que va a ser promulgado en 1947, aunque no va a tener un plebiscito de salida, es la misma asamblea la que promulga esta carta, una tendencia que ya hemos visto en Letonia, Austria, Dinamarca, y que vamos a volver a ver en Portugal. El contexto en Portugal es similar en la medida en que también el proceso constituyente es una reacción a un gobierno dictatorial, ya que en este caso es el Estado Novo de Marcelo Caetano, ya que es una dictadura que es finalmente derrocada por un alzamiento militar, por un golpe de Estado. ¿Ya? Un golpe de Estado del movimiento de Fuerzas Armadas contra Marcelo Caetano. Este movimiento de Fuerzas Armadas lo que va a hacer es llamar a una comisión constitucional que va a redactar un proyecto de ley para una asamblea constituyente. Es decir, aquí la junta militar va a estar metida, pero la junta militar va a ser una junta que se piensa como una transición hasta esta asamblea constituyente, no va a ejercer funciones de gobierno ni se va a establecer como una dictadura. ¿Ya? Lo que tenemos acá en Portugal es que esa asamblea constituyente va a ser electa democráticamente por sufragio universal entre las partes, va a estar compuesta tanto por un sector como por un sector que va a ser oposición de ese. La junta militar también va a negociar ahí una transición hacia un régimen democrático, y finalmente esa asamblea constituyente va a producir un texto que se va a aprobar dentro de la asamblea constituyente. Tampoco se llama un plebiscito de salida, ¿ya? El plebiscito de salida, como podemos ver, no está en estos ejemplos europeos. Un ejemplo que a mí me parece mucho mejor, que a mí me gusta mucho más, es el proceso constituyente de Islandia 2010. Que esto surge de una crisis financiera importante en 2008 que produce el colapso del sistema bancario, y a eso se le suma una serie de escándalos políticos de corrupción que llevan a un potente movimiento popular, una potente crisis económica, política y social. Y finalmente el gobierno de Islandia tiene que renunciar.
¿ya? Y el Parlamento va a redactar un proyecto de ley respondiendo a la demanda de una nueva constitución que los ciudadanos estaban pidiendo en las calles. Y este proyecto de ley va a consistir en la creación de una asamblea constituyente, por un lado, y una comisión constitucional, por el otro lado, que estuvo pensada para guiar el proceso constituyente, aunque en la práctica no sucedió como lo habían pensado los legisladores del Parlamento. ¿Y qué pasó acá? ¿Cuál era la tarea de esa comisión constitucional? En primer lugar, tenían que llamar a un foro nacional, que era un órgano colegiado compuesto de 950 personas que fueron electas por sorteo, respetando criterios territoriales para que todos los territorios estuvieran representados y respetando criterios de género para que hubiera cierta paridad de hombres y mujeres en la composición de ese foro nacional. Y ese foro nacional de 950 personas se encargó de redactar un borrador constitucional abordando temas sobre qué se debería tratar en una nueva constitución, cómo se debería tratar, cuáles propuestas deberían considerarse, etc. Ese foro, durante su trabajo, terminó con ese borrador constitucional que la Comisión Constitucional recogió, agregó algunas otras ideas de su parte y en paralelo, mientras sucedía este foro nacional, se llamó a elecciones democráticas para una asamblea constituyente compuesta de 25 personas. Ese proceso electoral se impugnó, ¿ya? La Corte Suprema hizo un alegato de que no se habían respetado ciertos procedimientos, así que la respuesta del gobierno de Islandia fue tomar a las mismas 25 personas que habían sido electas y crear otro órgano con las mismas atribuciones de la Asamblea Constituyente y compuesto por las mismas 25 personas que habían sido electas para la Asamblea Constituyente. Entonces, a través de ese resquicio, tuvimos la Asamblea Constituyente de Islandia, que tomó el borrador constitucional redactado por el foro que les conté y por la Comisión Constitucional, y trabajó sobre ese foro 4 meses. ¿Ya? Durante este proceso, lo interesante es que la ciudadanía pudo participar en cada instancia, tanto eligiendo a los miembros, tanto en el foro nacional, como a través de plataformas de internet, porque este proceso constituyente tenía una página especial habilitada para que la ciudadanía en internet pudiera debatir, dar sus opiniones, dar sus propias propuestas, etc. También contó con la participación de expertos, de organizaciones civiles, en cada fase del proceso constitucional. Además de que Facebook y Twitter también tuvieron mucha influencia en las discusiones que se daban. Y bueno, la Asamblea Constituyente consideró todo esto, así que tuvimos un proceso de alta participación ciudadana. Y finalmente esta Asamblea Constituyente entrega ese texto al Parlamento, el Parlamento lo aprobó, pero la Constitución de Islandia lo que dice es que este texto constitucional tenía que ser aprobado por 2 parlamentos seguidos. Y el segundo parlamento nunca aprobó, así que el proceso constituyente se vio suspendido, está congelado, y esa constitución, pese a lo exitoso del proceso, no ha sido promulgada. Así que, bueno, ahí tuvimos varios casos en Europa y ahora vamos a ir a casos en otras latitudes, como pueden ser en Asia y Oceanía, ya que tenemos el caso de Corea del Sur, 1948. Aquí es bien importante, lo que yo voy a decir es que estos no son ejemplos de modelos a seguir necesariamente. Puede que a mí me gusten algunos de estos procesos constituyentes, pero hay otros que no me gustan para nada. Y ese es el caso de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una real autonomía del pueblo de Corea del Sur. Esto se da en un contexto que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está dividido bajo la influencia de 2 potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y Corea del Sur también se va a ver dividida en el norte, que va a ser controlado por la Unión Soviética, y el sur, que va a ser controlado, va a estar bajo la influencia de Estados Unidos. Y el proceso constituyente se va a dar en medio de estas grandes tensiones que hay adentro de Corea, en estas batallas que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, con la influencia de las potencias en Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se van a producir muertes en este proceso constituyente, van a haber oleadas de terrorismo en este proceso constituyente, y en fin, va a ser muy difícil. Era muy difícil que esto saliera algo exitoso, pese a la influencia de Estados Unidos y a la observación de la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, era un club de Estados Unidos en este periodo también, hoy se puede decir. Y lo que sucede acá es que, sin embargo, el proceso constituyente se lleva a cabo, ¿ya? Y se elige una asamblea constituyente por sufragio universal,
van a haber sus altercados, van a haber sus problemas acá, pero finalmente esa Asamblea Constituyente consigue trabajar durante 2 años y su proyecto constitucional va a ser aprobado por el presidente y esa constitución que se aprobó rige hasta el día de hoy. Así que pese a lo entrampado del proyecto y que tenía todo para fracasar, es un proyecto exitoso en la medida que logra consolidar un texto constitucional con un apoyo ciudadano que le permite sobrevivir hasta el día de hoy con un éxito como el que Corea del Sur ha tenido. Otro ejemplo que tenemos también en Asia y Oceanía, que es un ejemplo complejo, muy complejo, es el India 1950, que es un caso de estudio en sí mismo. Y es un caso de estudio en sí mismo porque India es un país muy dividido étnicamente, muy dividido culturalmente, tiene un sistema social de castas que yo no manejo, pero que es complejo y tiene una propia lógica de hacer la política. Entonces, en este contexto tan dividido, uno podría pensar que la Asamblea Constituyente va a terminar en un fracaso, porque las partes van a pelear, no van a conseguir llegar a acuerdos. Y sin embargo, eso no fue lo que sucedió. ¿Ya? Hubo conflictos, pero las partes lograron concebir un texto constitucional. Ahora, si nosotros consideramos que esto se da en medio de un proceso de independencia de India, de Gran Bretaña, que inicia el proceso de independencia de la India en 1946, es mucho más sorprendente que este proyecto haya logrado producir un texto constitucional que rija hasta el día de hoy, y sin embargo lo hizo. ¿Ya? Aquí el proceso se manejó bien, pese a los grandes conflictos que habían dentro de las partes que constituyeron esta Asamblea Constituyente, que yo voy a repetir de nuevo. No es una asamblea que a mí me guste mucho porque la India, como tal, la sociedad de la India no está bien representada en la Asamblea Constituyente, que va a ser la que sea electa finalmente, porque las castas superiores, las personas profesionales van a estar sobre representadas, los sectores urbanos van a estar sobre representados y las castas inferiores, las personas sin una profesión, los sectores rurales no van a estar tan representados. En términos de paridad de género, olvídense, la mayoría de estos órganos constitucionales, todos, tienen una fuerte tendencia a estar compuestos por varones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estos procesos constituyentes, si bien son exitosos, porque pudieran producir una constitución que rige hasta el día de hoy en sus países, que son países de éxito económico, no me parecen ejemplos democráticos en el sentido teórico. ¿Ya? Ahora, nótese que esto es parte de los problemas nacionales, del contexto nacional de ahí, no es culpa del órgano constituyente como tal, porque el mismo órgano constituyente pudo haber sido compuesto de otra manera. Es muy difícil que estos problemas no hubiesen existido también si se hubiese elegido una comisión de expertos o si se hubiese elegido un congreso constituyente. A eso me refiero cuando hablo de que no es un problema del órgano constituyente. Si yo tengo una sociedad fuertemente dividida, es muy probable que cualquier órgano constituyente experimente el mismo tipo de problemas. Si yo tengo una sociedad con un clima de inestabilidad tan grande como era la Corea del Sur de 1948, es muy probable que otros órganos constituyentes hubiesen tenido un efecto aún peor, y en ese caso hay que venerar esta elección de una asamblea constituyente que puede considerarse un factor determinante para el éxito y en la estabilización de esos regímenes. ¿Qué tenemos después? En África. En África tenemos otro ejemplo de manual, que es de Sudáfrica 1996, un país que había estado más de 40 años preso de un sistema fuertemente racializado y discriminatorio, 40 años bajo el apartheid, ¿ya? Y finalmente aquí hay un conflicto entre unas fuerzas revolucionarias, un Congreso Nacional Africano dirigido por el presidente Mandela y, bueno, la élite racializada blanca de Sudáfrica. Y ninguna de las dos partes podía vencer a la otra, así que llegaron a negociaciones de paz. Y en esas negociaciones de paz llegaron a la conclusión de que lo mejor era participar en la redacción de un texto constitucional previsional, que era el de 1993, que se sometió a plebiscito solo entre personas blancas, y fue aprobado por el 60% de esa población. Las partes coincidieron que había que respetar este proceso, ¿ya? Y en este proceso estaba escrito que se iba a realizar un nuevo proceso constituyente a futuro. Y eso fue lo que sucedió. Se celebran después, en el 94 me parece, unas elecciones democráticas donde el presidente Mandela gana
en esas elecciones el Congreso Nacional Africano también gana gran representación en el Parlamento. Y lo interesante acá es que se elige un Parlamento. Y este Parlamento se divide en dos, en una comisión, en un gran Parlamento que va a legislar y en otro Parlamento que va a actuar como una asamblea constituyente. Es decir, acá el poder constituyente primero está en un Parlamento, pero este Parlamento se divide en dos y el Parlamento encargado de redactar esta nueva Constitución va a actuar prácticamente como una asamblea constituyente. Lo interesante de este periodo, de este proceso, es que si bien el Congreso Nacional Africano, que es el partido de Mandela, va a conseguir alta votación, no va a ser suficiente para superar el alto quórum de 2/3 que se exigía. Así que va a ser un proceso motivado por la negociación entre las partes. Y es claro, ya que ninguna de las dos partes podía vencer a la otra en términos militares y ninguna de las dos partes podía vencer a la otra en términos políticos. Así que, bueno, fue un proceso que avanzó mediante a los acuerdos y no eran diferencias leves las que tenían estas partes, eran diferencias muy importantes y sin embargo la Asamblea Constituyente de Sudáfrica no se quebró ni terminó en una guerra civil, todo lo contrario, sirvió como un proceso de reconciliación nacional. Así que ahí de nuevo tenemos los atractivos de la Asamblea Constituyente. Pero además en Sudáfrica se emplearon diferentes instancias para que la gente participara, diferentes mesas de trabajo, lo que se conoce como mesas redondas, para que la gente pudiera dar su opinión, una participación ciudadana más activa que finalmente la Asamblea Constituyente de Sudáfrica consideró en un texto que se promulgó, que rige hasta el día de hoy y que a mí me parece es un gran ejemplo de cómo una Asamblea Constituyente puede solucionar las tensiones que existen en un régimen con crisis muy profundas. Otro ejemplo que también tenemos es el de Túnez, 2014, el ejemplo más reciente que tenemos acá, que se nos da en el periodo de la primavera árabe. Tenemos un país con grandes olas de protestas. Aquí finalmente un vendedor ambulante se va a quemar a lo bonzo, se va a inmolar a sí mismo y esto va a producir una ola de protestas, tanto guiada por sectores de trabajadores como por mujeres también, que aquí un movimiento femenino va a tener fuerte presencia en esta protesta que va a llevar a la renuncia del presidente Ben Ali, que había estado en el poder 23 años. Y se va a producir una asamblea constituyente aquí en Túnez que no va a estar exenta de conflicto porque tiene etnias con creencias religiosas diferentes que van a chocar, pero finalmente la constitución se va a aprobar con 200 votos y tan solo 12 en contra. Entonces, nuevamente aquí tenemos un caso donde las tensiones que existen, que son fuertes, son profundas, logran superarse y se produce un éxito del proceso constituyente que rige hasta hoy, el de Túnez. Bueno, llegamos finalmente a América. En América tenemos varios casos porque tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que se suele mencionar que la gran constitución de Estados Unidos, la de 1787, fue hecha por una asamblea constituyente, pero no. ¿Ya? La Asamblea de Estados Unidos de 1787 no fue una asamblea constituyente, fue una gran convención que no fue electa democráticamente, sino que los miembros de los estados, los gobiernos de los estados federales, designaron miembros que concurrieran a esa gran convención. Por ahí se le acusó a esta gran convención también de que en realidad no escribieron un nuevo texto constitucional, sino que tomaron elementos de otros textos que ya habían anteriormente y los reformaron un poco. ¿Ya? Pero no me interesa la constitución de Estados Unidos, como el país de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país federal. Entonces existe Estados Unidos, pero también existen los estados de Estados Unidos, que valga la redundancia son los estados que están unidos. ¿Ya? Y tenemos estados ahí como Florida, Pensilvania, Wisconsin, Nueva York, todos hemos escuchado de los estados de Estados Unidos. Bueno, existe una gran tradición en estos estados desde 1700 a redactar sus propias constituciones, porque son estados que tienen cierto nivel de autonomía y tienen sus propias constituciones. Bueno, estas constituciones federales de los estados de Estados Unidos han sido redactadas en su mayoría por asambleas constituyentes, ¿ya? Y desde 1776 en adelante se han llamado cerca de 150 asambleas constituyentes para crear estas constituciones federales o para reformarlas, ¿ya? Entonces aquí tenemos un país donde la democracia directa sí tiene un rol muy importante en su funcionamiento político y en su cultura política. Así que cuando se habla del fracaso de las asambleas constituyentes,
Bueno, hay que considerar también todos los ejemplos. En Estados Unidos funcionan bien, funcionan exitosamente y son una parte importante de la cultura política de ese país. Y claro, también tenemos países donde la Asamblea Constituyente tiene todo para funcionar mal, como Colombia en 1991, un país que estuvo bajo el pacto del punto fijo más de 30 años, con una seria crisis política, de legitimidad de los representantes políticos, con escándalos de corrupción, ya con serios confrontamientos entre, por ejemplo, aquí surgen las FARC y el Estado colombiano. Hay muchos problemas en Colombia y sin embargo en 1991 se llega a un proceso constituyente donde principalmente los estudiantes, para marcar una movilización popular exigiendo una nueva constitución para superar la constitución del 60, que es el pacto de punto fijo, tan criticado por las élites colombianas, ¿ya? Que en este periodo que va del 60 al 90 la política de Colombia va constantemente a un precipicio. Y tras esta serie de décadas en crisis llega este movimiento popular. Aquí surge el movimiento también de las 7 papeletas, donde se escribe en la papeleta de votación, se escribe AC, ¿ya? Aquí viene el origen del marca AC. Y el presidente ve esto y por decreto llama a la conformación de una asamblea constituyente, porque ojo, los mecanismos de cambio constitucional de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia no tienen una asamblea constituyente contemplada. Se tuvo que crear esa figura y muchas veces eso encontró resistencia. En Colombia esta resistencia finalmente se venció porque la Corte Suprema aceptó ese decreto y se llamó una asamblea constituyente. La élite y los detractores tenían una visión compartida de los defectos de ese régimen. Y la Asamblea Constituyente de Colombia funcionó con un gran acuerdo, pese a todo este problema, a estas décadas de crisis, a esta institucionalidad rota y estos serios problemas que no nos permitían una reconciliación nacional. Y bueno, lo que sucedió ahí es que esa Asamblea Constituyente fue un proceso exitoso de alto acuerdo al interior de la Asamblea Constituyente entre los distintos sectores y ese texto se promulgó con éxito. Aunque igual tenemos unas visiones menos exitosas acá, como la Asamblea Constituyente de 1999, que también Chávez llega al poder electo democráticamente después de mucha tensión, de un golpe militar que él mismo protagonizó. Venezuela también llevaba décadas en una crisis constante, ¿ya? Entonces, bueno, Chávez llama a esta Asamblea Constituyente y es una Asamblea Constituyente que tuvo participación democrática, tuvo elecciones libres donde la oposición pudo participar. Y lo que pasa ahí es que el sistema electoral de Venezuela no favoreció a la oposición, que estaba, bueno, dividida, ¿ya? Dividida, y eso permitió que el partido de Chávez ocupara 95% de los votos de la Asamblea Constituyente. Entonces, si tú tienes un partido con 95% de los puestos de una Asamblea Constituyente, bueno, ese partido tiene todo el poder de esa Asamblea Constituyente, y eso fue lo que pasó en Venezuela. Pese a que esas elecciones democráticas fueron limpias, bueno, el oficialismo, el sector de Chávez, tuvo 95% de los asientos y eso permitió que la Asamblea Constituyente concentrara un grado de poder que es inusual en una Asamblea Constituyente, ¿ya? Entonces, es una Asamblea Constituyente todopoderosa, la de Venezuela 1999, con poderes plenos, puede hacer y deshacer lo que quería. Entonces, generalmente esto no pasa y esto es muy difícil que pase en Chile, sobre todo con nuestro sistema electoral. ¿Ya? Por si alguien está preocupado de que eso suceda, además que la cultura política chilena, la historia chilena, no se parece nada a los acontecimientos de Venezuela en 1999. De modo que el proceso constituyente chileno no se parece nada al proceso constituyente de Venezuela, y cuando dicen que Chile va a terminar como Venezuela si sale la convención constitucional, eso es algo que se funda en un miedo que no tiene ningún sustento sólido, ¿ya? Que no tiene ningún sustento real, ¿ya? Por ahí hay algunas personas que repiten eso porque están asustadas, ¿ya? Pero en el fondo es algo que viene de un desconocimiento de los procesos políticos, y la gente que sí conoce estos procesos políticos y dice esto, yo voy a dudar completamente de su honestidad intelectual y a mí me parece muy mal que hagan eso, ¿eh? Chile no tiene nada que ver con Venezuela. Ahora, volviendo con otros procesos constituyentes, también tenemos en Ecuador que la figura de la Asamblea Constituyente no está contemplada en el cambio constitucional y por tanto el presidente Correa llamó una Asamblea Constituyente por decreto.
Lo que sucedió acá es que las élites que estaban en contra del proceso no cedieron y la Corte Suprema no cedió. Y esto lo que produjo fue una situación muy extraña donde el Tribunal Supremo inhabilitó a algunos diputados para que el proceso finalmente pudiera surgir. La Corte Suprema terminó reculando, yendo para atrás en su decisión, y se nos produjo también una asamblea constituyente con plenos poderes, ¿ya? Entonces, Venezuela y Ecuador son ejemplos de estas asambleas constituyentes con plenos poderes, que son riesgos de las asambleas constituyentes, pero que es altamente improbable que suceda, porque nuevamente Ecuador también llevaba décadas de crisis y décadas de conflicto. Y ahora yo voy a recurrir al último ejemplo, que es Bolivia 2009, que a mí me han dicho que es un fracaso de proyecto constituyente, pero yo voy a matizar esa idea, permítanme dudarlo. ¿Por qué? Porque Bolivia llevaba décadas de seria crisis política y social. Bolivia, que es un país en su mayoría indígena, ya de población en su mayoría indígena, siempre tuvo que esa población indígena estaba prohibida en la política, que no podía entrar a la política, que la política estaba cooptada por una élite blanca que no daba participación política alguna al pueblo indígena, que es la mayoría de la población de Bolivia. Y bueno, esto también, la pobreza en Bolivia se concentra mayormente en esa población indígena, lo que produjo serios problemas, sobre todo en los 2000, con manifestaciones populares masivas, como la guerra del agua o la guerra del gas en 2000 y 2003. Y bueno, tenemos un serio problema aquí nacional, serios conflictos entre las partes, y esto pudo perfectamente decantar en una guerra civil, pero no lo hizo. Surgió el movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales, esa figura política que finalmente llega a la presidencia y promueve esta asamblea constituyente, y esta asamblea constituyente va a ser electa con participación del movimiento al socialismo, que consigue la gran mayoría de los escaños, si bien no consigue el 95%, como sí consiguió el partido de Chávez, consigue 255, si no me equivoco, de 300, entonces consigue bastantes. Bueno, lo que va a suceder ahí es que va a haber ciertos problemas con los quórums, porque había un quórum de 2/3 que no se cumplió, porque el movimiento al socialismo no tenía la cantidad de asientos necesarios para respetar ese quórum, pero sí tenía la cantidad de asientos necesarios para poder producir un propio texto constitucional, y eso fue lo que hizo. Ya produjo un texto constitucional ignorando esos 2/3 del quórum. Hubo conflicto ahí, esto perfectamente pudo decantar en una guerra civil, pero no decantó en una guerra civil, no, las negociaciones entre las partes que estaban en conflicto llegaron a una solución democrática, que fue someter el texto a un plebiscito, y el texto se recogió, o sea, este texto se llevó a plebiscito, donde se aprobó por 60% de los votos, creo, me parece que 60% o un poco más, y bueno, ese texto se promulgó, y bueno, la Constitución de Bolivia del 2009, el proceso constituyente fue exitoso porque evitó que estas crisis sociales se profundizaran aún más y llegaran a un extremo como una guerra civil o una confrontación de ese tipo, un golpe militar. Entonces, siempre vamos a preferir la democracia. Si bien el proceso constituyente de Bolivia pudo haber sido mucho más democrático de lo que fue, y no es la asamblea constituyente perfecta para nada, yo no la tildaría de un fracaso, ¿ya? No es el mejor resultado que pudo haber surgido, sin duda, pero no es para nada un fracaso, todo lo contrario, logró consolidar una constitución. Bueno, lo que sucedió después ya es un asunto político, ¿ya? Pues ninguna constitución hace milagros, pero el proceso constituyente aquí sí fue, me parece a mí, la mejor solución que encontraron para apaciguar el conflicto de Bolivia y crear una nueva institucionalidad. Entonces, para concluir, tenemos acá distintos procesos constituyentes. Podemos ver que algunos de estos países hoy tienen fuerte éxito económico, otros están sumergidos en una crisis política. Tenemos procesos constituyentes que fueron pacíficos, originados de forma pacífica por acuerdos entre las partes y las élites, pero también tenemos procesos constituyentes que fueron todo lo contrario, una lucha popular donde la élite fue cediendo de poco o fue de paso derrocada. Tenemos procesos constituyentes con asambleas de plenos poderes, pero también tenemos asambleas constituyentes con asambleas limitadas en su poder o que tienen acuerdos anteriores. Tenemos quórums muy altos acá, como el quórum de Bolivia,
o el quórum de Sudáfrica, que son quórums de 2/3 que produjeron efectos distintos. En alguna parte ese quórum no se respetó, pero en la otra sí. Tenemos quórums muy altos en Islandia, que era la unanimidad, se necesitaba que las 25 personas estuvieran de acuerdo y se cumplió, pero también tenemos quórums que definitivamente no existen, que se elige por simple mayoría, aunque en realidad no está muy recomendado eso, sobre todo para países con altos conflictos. Bien, y tenemos países que tuvieron procesos constituyentes sin duda con más éxito que otros. Tenemos países que lo hicieron en su plena independencia, en su plena autonomía. También tuvimos otros que estuvieron supervisados en su proceso, tales como Corea del Sur y la India. Entonces hay para elegir acá. Por tanto, cuando nosotros vamos a considerar cómo sería una asamblea constituyente aquí en Chile, hay que examinar bien el proceso histórico chileno y no hay que dejarnos guiar por lo que nos dicen, como, oye, la asamblea constituyente de Venezuela funcionó mal, por tanto aquí va a funcionar mal. No, ¿ya? Eso es deshonesto, eso es un ejercicio pobre. Si nosotros nos vamos a concentrar en un proceso sano, tenemos que fijarnos bien en nuestro contexto nacional. Y en nuestro contexto nacional una asamblea constituyente me parece a mí muy atractiva. Y ahora surge la pregunta de si la convención constitucional es una asamblea constituyente. Yo digo que sí, ya es una asamblea constituyente, sobre todo después de hacer esta gran conceptualización y estos distintos ejemplos. Sí, vamos a tener una asamblea constituyente. ¿Ya? Y una asamblea constituyente que además es una innovación democrática porque es el primer caso de una asamblea constituyente que tiene un plebiscito de entrada para que el pueblo decida si hay un cambio constitucional o no. ¿Ya? Que este plebiscito de entrada sí ha existido en algunos países como en Colombia, por ejemplo, o también, valga la redundancia, en Bolivia, o bueno, en Ecuador, es una constante este plebiscito de entrada. Pero también vamos a poder elegir democráticamente a los miembros, que bueno, esto ya es una constante que está en la mayoría de los países, pues está en Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, India, ya Corea del Sur, bueno, eso ya está. Pero además vamos a tener un plebiscito de salida, es decir, vamos a elegir si queremos cambiar la Constitución o si no la queremos cambiar. Vamos a elegir también el tipo de órgano constitucional que vamos a poder, si vamos a querer una convención constitucional o una convención constitucional mixta, que, repito, aquí en estos ejemplos no los hacen elegir el tipo de mecanismo constitucional que van a usar. Vamos a poder elegir los miembros de ese mecanismo constitucional, pero además vamos a poder ratificar la Constitución en un plebiscito de salida. Además vamos a tener una Constitución que va a ser electa, si gana la Convención Constitucional, por paridad de género. Vamos a tener 50% hombres, 50% mujeres, que es un avance democrático y un triunfo y un aporte tremendo a la historia del constitucionalismo, porque es la primera constitución que va a estar escrita en estos términos. Vamos a tener cuotas electorales para personas en situación de discapacidad y vamos a tener escaños reservados para pueblos indígenas, que esto se aprobó hace muy poco. Entonces, desde mi punto de vista, el proceso constituyente de Chile sigue un camino de éxito democrático. Y ahora, voy a profundizar en por qué creo que la Convención Constitucional es una asamblea constituyente, pero eso ya lo voy a dejar para un próximo video. Muchas gracias por venir.